grandemente. Dios les bendiga grandemente. Aquí estamos en un día especial, una tarde especial que hemos elegido para instruirnos, para poder hablar la palabra de Dios, para instruir a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros también. ¿Por qué no? Porque la palabra, cuando uno la enseña, cuando uno la lee, siempre nos toca y nos enseña y nos instruye para estar preparados y sobre todo cuando estamos utilizando un arma de guerra tan especial que es el ayuno y la oración. Qué importante es saber qué oraciones tenemos que hacer en el ayuno. No son las oraciones convencionales que utilizamos comúnmente. Si bien hablamos con el Señor, hacemos peticiones y demás, pero estas oraciones en el ayuno son oraciones de guerra. Tenemos que saber cómo hacer esas oraciones porque el ayuno es un arma de guerra. No nos olvidemos que la guerra que estamos enfrentando, viviendo en este mundo, estando en este mundo donde Dios nos puso con ese propósito, no es una guerra convencional, no es una guerra con armas que se utilizan en este mundo, sino que es una guerra espiritual donde, si usted busca en la palabra, en Efesios 6, va a encontrar cómo Dios le muestra cuántas son las armas que Él nos dejó y la función que cumplen cada una. Qué importante es levantarse cada mañana como si estuviéramos en un campo de concentración y suena la liana y tenemos que levantarnos, ponernos esa armadura y salir a la guerra. Aquí es exactamente igual, pero en lo espiritual. Y las armas que tenemos para pelear en esa guerra, logrando victorias de las peticiones que hacemos, de las personas que piden oración, enfermedades que se tienen que ir, problemas familiares que se tienen que resolver, respuestas de Dios que tienen que llegar. Eso se logra cuando la oración se hace correctamente para ganar esas batallas. El ayuno y la oración es el alma letal contra el enemigo. Ustedes saben quién es el enemigo, es Satanás diablo, que está permanentemente atosigando a la iglesia, a los hermanos, a las hermanas que a veces viven oprimidos bajo ese yugo que él puso. ¿Saben lo que es un yugo? Es algo que nos ata, es algo que nos encadena. ¿A qué? A las diferentes modalidades que tiene el enemigo para atarnos, ya sea ocultismo, ya sea heridas del pasado, ya sea pecado. De todas formas, el enemigo siempre va a tratar de engañarnos con todo ese arsenal que tiene para derribarnos y que no podamos ni servir al Señor, ni que seamos capaces de pelear esa guerra espiritual. Pero esa capacidad no es nuestra, esa capacidad es de Dios. Él nos ha dado las capacidades y las armas para que nosotros podamos lograr las victorias que necesitamos. Y es importante, sobre todo cuando estamos en ayuno, y no este ayuno, sino que cualquier ayuno que tengamos en la vida, que sepamos de qué manera orar. Y hoy estamos en este pequeño estudio que no va a durar mucho tiempo, pero estamos en este estudio para que usted sepa lo que tiene que hacer en el momento en que se enfrenta con el enemigo, en el momento que usted, digamos que se enfrenta con ese campo de batalla que se le presenta en su vida y usted tiene que levantarse, guerrear contra el enemigo hasta hacerlo retroceder. Porque ¿quién tiene más poder que el Señor? Nadie. El enemigo no puede lograr sus cometidos cuando un hijo de Dios se levanta y hace lo correcto, cumpliendo lo que Dios en su palabra nos dio. ¿Y de qué manera hacemos el ayuno? Yo le voy a dar así 3 versículos para que usted lo anote. No los vamos a leer para no perder el tiempo, pero
Daniel era una persona que ayunaba, era una persona que tenía la modalidad de utilizar esa arma de guerra para lograr sus objetivos. Si usted lee el libro de Daniel, ve cómo Daniel luchaba y guerreaba y ponía su rostro ante el Señor, clamaba, rogaba en ayuno y oración. ¿Por qué clamar y rogar? ¿Por qué en la antigüedad se utilizaba la modalidad de que cuando la gente ayunaba se vestía de cilicio y de cenizas? Porque era una cultura que utilizaban en ese tiempo para demostrarle a Dios su arrepentimiento. Por lo tanto, en este ayuno y en todos los ayunos que ustedes tienen que hacer, es importante autoexaminarse. ¿Qué significa esto? Que un pecador no puede ayunar. Una persona que vive en concubinato no puede ayunar. Una persona que comete un pecado recurrente, o sea, el pecado recurrente es ese pecado que lo cometo y ya Dios me va a sacar de esto porque estoy prisionera de este pecado y no puedo salir. Eso es un pecado recurrente que Dios tendrá que tratar en su vida cuando sea el tiempo. Pero una persona que está en esas condiciones no puede estar ayunando. Ningún soldado herido puede ir a un frente de guerra cuando no está bien con el Señor. Por eso no significa que usted tenga que ser perfecto. Significa que antes de ayunar, usted tiene que autoexaminarse para, con ruego, con lloro, con cilicio, con arrepentimiento genuino, derramar su dolor por lo que está haciendo contra Dios. Porque a usted le parecerá que ese pecado que usted comete no es tan grave, pero es una ofensa ante Dios, porque Dios dice en su palabra lo que tenemos que hacer. Usted tiene que pedir ayuda si usted está en ese problema, a un líder, a un pastor, para que estén orando, para que Dios quite ese pecado. Y si usted está arrepentido, ¿qué dice? ¿Qué dijo Jesús? No peques más, vete y no peques más, ya te perdoné, siéntase perdonado y no peque más. Así es, pero arreglar las cuentas antes de empezar a ayunar es fundamental. Porque le digo, si usted tiene algo que a Dios no le agrada en su vida y usted ayuna, por ahí va a entrar el enemigo, por ahí va a entrar el arma o la bala que el enemigo tire a su vida y ¡pum! Lo va a voltear. ¿Cómo lo va a voltear? Con descomposturas, con debilidad, con opresión, porque usted tiene una puerta abierta. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos bendiga para poder hacer este ayuno con todo nuestro corazón y arrepentimiento genuino para ser realmente transformados. ¿Recuerdan cuando empezamos el ayuno y los devocionales que decíamos, mejor dicho, que yo les decía que venía un proceso de transformación? Bueno, usted tiene, digamos, para no decir la obligación, porque no me gusta esa palabra, usted tiene el deber de cada día hacerse un tiempo para escuchar el devocional, porque es palabra que Dios está plantando y esa palabra es la que transforma. No es que usted no coma, no es que usted tenga una disciplina de negarse a comer a lo mejor carne o horas sin comer, no, usted tiene que escuchar los devocionales para que Dios pueda trabajar en su corazón, porque si no el ayuno no tiene sentido. Tampoco, si usted está yendo a una guerra porque lo llamó su tío, su tía, que están enfermos, que necesitan oración, o usted tiene una lista de personas por las que está orando, si usted no está alineado con este ayuno, no va a tener la victoria que usted necesita. Entonces, qué importante que es saber
¿En qué condiciones vamos a ayunar? ¿En qué condiciones nos vamos a presentar ante el Señor para ir a ese campo de guerra a decirle al enemigo, retrocede en el nombre de Jesús y te vas y desapareces de este lugar? ¿Con qué autoridad? Usted no tiene autoridad si no está alineado con el Señor. No quiere decir que tiene que ser perfecto. Quiere decir que tiene que tener un corazón arrepentido y dispuesto a que Dios ponga su mano en su vida y cambie eso que tiene que cambiar. ¿Me comprende? Tiene que quedar clarito esto. ¿Mm? Joel 2:12 dice, por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, ayuno, lloro y cilicio o lamento. Exactamente lo que estábamos hablando. Jehová nos pide esa conversión, porque cuando nosotros partamos con Él, tenemos que estar mayormente convertidos y yendo hacia el proceso donde después, cuando viene Cristo a buscarnos en el arrebatamiento, nuestro cuerpo será un cuerpo glorificado cuando en ese arrebatamiento cumplamos los últimos pasos de la transformación y Dios nos cambie las vestiduras y tengamos un cuerpo glorificado, como lo dice la palabra, ¿no? Aquí en Isaías 58 habla de lo que es el ayuno en realidad, porque habla también de que Isaías quería ayunar por el pueblo, ese pueblo rebelde, y ellos también querían ayunar y hacían ayuno, y entonces él dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, y se incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Isaías le pedía en su idioma y en esta versión Reina Valera, lo mismo que yo les estoy pidiendo a ustedes ahora. Arrepiéntanse para que el corazón pueda ser limpiado por Dios. El ayuno no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad y soltar cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Pero para eso, iglesia, necesitamos autoridad. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casas, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Son las acciones que Dios nos pide que hagamos. Esa misericordia que Él tiene con nosotros, volcarlas en otros hermanos. Esas acciones. Entonces recién ahí nacerá tu luz como el alba, y tu salvación dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Fíjense que Él nos habla que además de autoexaminarnos y ese arrepentimiento genuino que tenemos que tener, qué importante es hacer lo que Él nos dice respecto a cómo tratar a las demás personas, darle el pan al necesitado, orar por los necesitados, ponerse en la brecha por los necesitados, estar atentos a lo que los hermanos necesitan, esperar que Dios nos traiga a alguien
para poder sembrarle la palabra y llevarlos a los pies de Cristo, hacer nuestra tarea en esta tierra con un corazón dispuesto, no con un corazón egoísta. Entonces recién ahí nacerá tu luz como el alba, ¿no? Y clamaremos al Señor y Él nos oirá, pero hay un requisito. Dice, si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y terminares de hablar vanidad. Significa que no tenemos que hablar mal de los demás, no tenemos que criticar, ni tenemos que juzgar a nadie. El dedo amenazador es cuando uno juzga. Un dedo señala al otro y 3 nos señalan a nosotros. Así que cuando juzguemos ese dedo amenazador, Dios está poniendo 3 que nos están señalando a nosotros. Tengamos cuidado con eso que hacemos. Esos son puntos, entre otros, fundamentales para que el ayuno pueda ser efectivo. Sé que tenemos trabajo, sé que tenemos la vida ocupada, pero no dejemos de escuchar los devocionales, orar todos juntos, aunque no sea en el mismo horario, orar todos juntos con la oración que se imparte en ese devocional y tomarnos un tiempo para reflexionar para saber qué nos dice Dios en ese devocional y tratar de cambiar para que nuestro corazón sea como Dios quiere que sea. Saben que Pablo ganaba las batallas porque tenía un secreto especial. El secreto especial era el ayuno y la oración, que era la guerra, las armas letales. Son las armas letales. Él lo que hacía era descubrir y enfrentar el origen del problema. ¿A qué voy con esto? Que si usted está orando por una persona enferma, comience a pedirle a Dios que le muestre dónde se originó esa enfermedad. La enfermedad no es de Dios. La enfermedad no tiene que estar. La enfermedad se tiene que ir. Entonces, cuando nosotros le pedimos discernimiento al Señor, que nos muestre dónde está el origen de ese problema, utilizamos los recursos correctos, que son el ayuno y la oración, y ahí oramos y derribamos todo argumento del enemigo que se levanta contra Dios. Lo dice la palabra. Si, por ejemplo, estamos orando por un matrimonio que está atado por la infidelidad, bueno, buscamos la raíz. ¿Por qué este matrimonio está así? ¿Qué es lo que nos muestra el Señor? Y atacamos ahí, y atacamos con la oración, guerreamos, hacemos guerra espiritual, tomamos autoridad y le ordenamos a Satanás que salga de ese matrimonio, que suelte ese matrimonio, que se vaya de esa familia en el nombre de Jesús. Y lo va a hacer, porque la autoridad que nos da Dios es mucho mayor que la que tiene Él. No le tenga miedo, téngale respeto y téngale cuidado, pero miedo jamás, porque el enemigo no tiene más poder que Dios. Y el que echa fuera, recuerde, el que echa fuera los demonios, el que echa fuera la problemática que sucede en ese momento, el meollo que hay en esa situación que se tiene que deshacer, que tiene que romper yugos, que tiene que derribar y quebrantar fortalezas, ese poder no lo tiene usted. A través de usted, Dios va a usar a su vida para que ese poder se derrame y se rompan todo plan del enemigo. Pero el poder lo tiene Dios y el enemigo tiene que retroceder. Lo vemos en la Biblia en muchos ejemplos y muchos de ustedes, aunque a lo mejor no lo escucharon de esta manera, lo conocen al tema.
vieron hacer liberación, vieron hacer sanidades, vieron cómo ministros oraban y vieron también a Jesús en su ministerio, cómo los demonios se sujetaban a la autoridad. Pero uno de los secretos es lo que hablamos antes. Tenemos que tener nuestra vida ordenada, ordenada, y estar con Dios alineados para que esa autoridad se pueda derramar a través de nuestra vida. ¿Me comprenden? Vamos primero entonces a diagnosticar cuál es el problema. ¿Por qué yo digo que oramos mal? Porque tenemos una lista de oraciones, entonces cuando entra una oración que dice, por favor, hermanos, oremos por este enfermo, en ese momento nos enfocamos en esa petición, solo en esa petición, y oramos, y el Señor nos va a mostrar. Y nos enfocamos en esa persona. Decimos su nombre, siempre pidan los nombres y los datos. ¿Y cuál es la enfermedad? Y del lugar donde estemos, allí mismo reprendamos y echemos fuera esa enfermedad de esa persona. En el nombre de Jesús, siempre en el nombre de Jesús, porque a lo que se sujeta Satanás es al nombre de Jesús, no a lo demás. Lo demás es estrategia que utilizamos. Pero el nombre de Jesús es el que alerta a Satanás y dice, bueno, me voy de acá porque ya no tengo más nada que hacer. Oramos, oramos y con fe creemos que Dios lo sanó. Después lo que Dios haga con la persona ya no nos compete, ni es que oramos mal, si la persona no se sanó o falleció. Las culpas no son para nosotros. Dios sabe lo que hace. Dios nos usa, nosotros trabajamos para Él, como Él nos está enseñando. Después los resultados no son de nuestra incumbencia. ¿Me entienden? Ni haya ninguno por ahí que se vaya a creer que es Él el que está sanando las vidas. No, 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 no. Ese orgullo hay que reprenderlo y sacarlo fuera porque el que hace la liberación y el que sana es Cristo, es Dios, es nuestro Señor. Romper los yugos. Hay ataduras. ¿Qué es un yugo? Por ejemplo, vemos la palabra yugo en el pasaje que habla del matrimonio cuando uno tiene que casarse con alguien del pueblo que esté consagrado y que Dios haya armado esa pareja. Ahora, el yugo es, por ejemplo, cuando en la antigüedad usaban y trabajaban el campo, la tierra, con dos bueyes, es un palo que va en la espaldita de los bueyes, aquí abajo del cuello, y ese palo alineaba los dos bueyes a la misma altura. Eso era un yugo. Un yugo igual, entonces como no estaba desequilibrado, los bueyes podían trabajar el campo de una manera correcta. Cuando el yugo trabaja mal, no se puede sembrar correctamente, no se puede trabajar correctamente. Los yugos son ataduras que nos tienen atados al mal. El enemigo viene a nuestra vida a matar, hurtar, destruir con el mal. ¿No es cierto? Perfecto. ¿Qué hace para eso? Yugos, ataduras. Nos tiene ahí amarrados, ¿o no? Nos tiene amarrado a través de un pecado a la fornicación. Nos tiene amarrado a través de una herida a las maldiciones del pasado. Nos tiene amarrados a lo que vivieron nuestros familiares y decimos, esta enfermedad que la tuvo mi abuela la tiene mi mamá y ahora seguramente la voy a tener yo. El enemigo te está atando con un yugo a esa enfermedad y hay que cortar. Hay que cortar, hay que trabajar para que eso se deshaga. Entonces, ¿de qué manera? Orando,
para pedirle a Dios, antes de hacer la oración que debemos hacer en el ayuno, el discernimiento para que Él nos dé el diagnóstico del problema. ¿Qué hace un médico cuando alguien está enfermo? Va a ver cómo se generó la enfermedad en la parte física, de acuerdo a sus conocimientos. Nosotros trabajamos en la parte espiritual. Por lo tanto, pedimos a Dios que nos muestre el diagnóstico de por qué esta persona está pasando por esta situación y por qué y cuándo se generó la enfermedad. Y si podemos, y hacemos sanidad interior, podemos hasta preguntarle a la persona. Si la persona quiere una verdadera sanidad, que pueda contar qué es lo que le sucedió y Dios nos va a decir ahí hay falta de perdón, por eso se generó el cáncer. El cáncer es falta de perdón. De ahí viene el cáncer. Por ejemplo, todas las enfermedades que nosotros tenemos provienen de algo que sucedió en nuestra vida que nos marcó. Y ahí el yugo del enemigo nos agarró, nos ató, nos amarró y por ahí trabaja y trabaja y trabaja. Y el cristiano no toma autoridad, no hace lo que Dios le dice. Ora, le pide a Dios y Dios dice, pero si le di las armas para que trabaje en la tierra y pueda espiritualmente derribar las fortalezas que lo atan, ¿por qué entonces el cristiano no lo hace? El cristiano de Puerta del Cielo lo tiene que hacer, porque los pastores de Puerta del Cielo enseñan que es la manera de lograr las victorias. ¿Me comprenden? La fe, la oración, el ayuno hace que nada sea imposible para nosotros, porque a través de ellos vamos a lograr victorias. Por eso nos dice la palabra que vamos a vivir de victoria en victoria, porque a través de utilizar las armas que Dios nos dio, que tanto el Señor se molestó en dejarnos escrito lo que teníamos que hacer, vemos ahí cómo el Señor nos ha dado el secreto espiritual. Por eso, mi hermano, mi hermana, tenga en cuenta que Dios no mandó a escribir la Biblia a sus discípulos ni se las dictó en el Espíritu para que no usemos lo que Dios nos ha dado. Vamos a la última parte de esta enseñanza y usted después me puede preguntar por privado lo que usted quiera y voy a sanear sus dudas, ¿no? El ayuno, para ir terminando y oramos, rompe el poder de las tinieblas, desata el poder de Dios. Escuche bien, rompe el poder de las tinieblas y desata el poder de Dios. Entonces, si nosotros no estamos aplicando lo que Dios nos está enseñando, no se va a poder desatar el poder de Dios, ni tampoco se van a disipar las tinieblas, ni se va a romper el poder de las tinieblas. No he visto todavía en el ayuno a alguien que haya contado alguna experiencia sobrenatural con Dios, cuando estas cosas en el ayuno tienen que suceder. No he visto algún testimonio, si uno solo, de sanidad divina que se ha dado. Pero cuando uno está utilizando estos recursos espirituales que Dios nos da, mi hermano, mi hermana, no puede fallar. Vamos de victoria en victoria y nos vamos a levantar a orar
para que Dios responda las oraciones, porque estamos utilizando las armas que Él nos dio. La Biblia asegura que el ayuno es un instrumento para liberar de la opresión, de la angustia, para romper cadenas, para desatar ataduras, para dejar libre a los oprimidos. Deshace y rompe los yugos, como dijimos, la maldad se aleja, no suelta, viene todo el reino de Dios sobre todas las personas que son liberadas del poder del enemigo, cuando el Espíritu Santo llena ese vacío que dejan los espíritus que se van, los espíritus que no tienen más nada que hacer y dejan a la persona, dejan de oprimirlo, le dan libertad. Podemos verlo ahí en Hechos 10:38. Y este fue, como les dije, un mini curso donde tenemos que entender que tenemos que tomar autoridad. Tenemos que entender que hay yugos que romper, que ataduras que deshacer. Tenemos que entender que hay herencias que traen nuestros familiares hasta la tercera y cuarta generación que tienen que desintegrarse. Usted renuncia a las herencias de su familia y únase a la herencia sanguínea de Jesús. Porque usted deja de pertenecer a esa familia para ya pertenecer a la familia de Cristo. No quiere decir que usted les va a dar vuelta la cara ni los va a dejar de reconocer como familia. Quiere decir que el linaje que usted va a tener desde ahora, desde que usted renuncia a las herencias de su pasado, en sus venas va a correr sangre de Cristo y el Señor va a obrar a su favor todo el tiempo. Quiero que oremos y ya cerramos esta enseñanza que tiene para muchos. Ya en algún momento vamos a tener la oportunidad de hacer, porque lo hemos hablado con la pastora Eve, alguna conferencia de liberación y sanidad, o lo vamos a hacer online, pero no deje de indagar con este tema con mucho cuidado. Ojo donde usted se mete, ojo con querer saber el nombre de los espíritus y de dónde vienen y quiénes son y cuántos son. No, 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 no. No. Meterse en demoniología no es de Dios. Nosotros tenemos que aprender de Dios, no del diablo. Lo único que tenemos que saber es que en el nombre de Jesús se va y tenemos la autoridad para sacarlo. No meternos a estudiar demoniología y todas esas cosas que no nos corresponden. Esto tiene que quedar claro porque eso después trae confusiones y el enemigo se divierte y usted, si es un ser sabio, no va a permitir que eso suceda en su vida. Vamos a orar entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, te doy gracias por darme la posibilidad de hacer este mini curso de adiestramiento en guerra espiritual para el ayuno. Que cada oración en estos 20 días que quedan para terminar el ayuno, Señor, tú estés escuchándonos, tomando, Señor, lo que oramos, mostrándonos, Señor, de dónde sale, Señor, con ese diagnóstico que tú haces perfectamente cuando estamos orando por alguien y mostrándonos lo que tenemos que hacer, cómo quebrantar, cómo atar en la tierra lo que se ate en el cielo y desatar en el cielo lo que se desate en la tierra. Tenemos, Señor, que tener la sabiduría, Señor, de escuchar tu voz en este ayuno para poder ayudar y que este ayuno sea efectivo. Cuando haya sanidades, cuando haya liberación, cuando se quebranten los yugos, cuando todo lo que tiene que salir, cuando todo lo que pertenece al enemigo salga y se vaya en el nombre de Jesús, con esa estrategia bendita
con esas armas benditas que son el ayuno y la oración. Señor, hable el entendimiento de este pueblo, Señor, para que podamos orar correctamente, tomando la autoridad que tú nos das para ver la gloria reflejada en este ayuno de 40 días. Tu gloria, Señor. Te pedimos tu gracia, tu favor, tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en esta transformación a hacer nuestra parte y a poder recibir en cada devocional, en cada oración en intimidad que hacemos y en cada oración que hacemos por los demás, todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y para los que no conozco, porque sé que en este ayuno de 40 días, en este grupo, hay personas que aún no conozco personalmente, soy la pastora Adriana Ruiz del Ministerio Puerta del Cielo. Gracias por acompañarnos en el ayuno. Sean bienvenidos, siéntanse como en casa y que esta mini enseñanza pueda ayudarles a los que no conocían a tomar la autoridad que Dios nos da para ir, como dijimos, de victoria en victoria. Dios les bendiga grandemente, iglesia. Un gusto verlos, un gusto poder hacer un video para ustedes otra vez y en el grupo lo compartimos. Gracias. Muchísimas, muchísimas bendiciones.